Y en otras noticias del día, ¿cuál fue la situación global de los derechos humanos en 2021? El último informe anual de Amnistía Internacional advierte sobre 3 tendencias claves en el mundo. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la gran desigualdad entre los países ricos y pobres. La Unión Europea terminó el año con una tasa de vacunación de más del 70%, mientras que en África menos del 8% de la población estaba vacunada. Otra tendencia que viene creciendo en muchos gobiernos es la censura y represión de protestas, muchas veces utilizando la pandemia como excusa para prohibirlas. Finalmente, 2021 fue testigo de grandes movimientos migratorios y olas de refugiados, principalmente en Afganistán, Etiopía y Venezuela. Valoramos este reporte con Erika Guevara. Ella es la directora de Amnistía Internacional para las Américas y nos atiende a esta hora desde México. Señora Guevara, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el balance para América Latina en este reporte que ha sido presentado este lunes? Bueno, Carol, el informe de Amnistía Internacional 2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo 2 años después del inicio de la pandemia, las Américas sigue siendo la región más desigual y la región más afectada por COVID-19, precisamente por el acceso limitado y desigual de la atención sanitaria, por los sistemas de salud fracturados y por medidas y políticas de protección social que han sido insuficientes. Pero ante este contexto, lo que el informe nos muestra son gobernantes indolentes ante esta situación, que han respondido con represión, que han respondido muchas veces con el uso de las fuerzas públicas para acallar las voces de las personas que demandan cambios sistemáticos a cómo se ejercen derechos en todo el continente y que lamentablemente no han recibido una respuesta adecuada por parte de los estados. Y en este contexto, ¿cuáles son entonces los mayores desafíos para la región, señora Guevara? Bueno, Caro, nos enfrentamos a múltiples desafíos, a múltiples crisis en materia de derechos humanos, pero yo te los resumiría en 3 grandes desafíos. Por un lado, es la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, que los estados abran diálogo con la ciudadanía para atender las demandas que vemos en las calles, en vez de represión, que haya protección a esos derechos y a esas enormes desigualdades que hoy afectan a comunidades históricamente marginalizadas. El segundo gran desafío es atender la gravísima crisis de violencia que hoy día también se ve reflejada en la violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. En el año 2021, 258 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, representando el 70% del total de los casos globales, y en lo que va de este año, por lo menos 30 personas defensoras han sido asesinadas y 14 periodistas han sido asesinados en todo el continente, como un emblema de esta violencia que está afectando a la mayor parte de los países. Y por último, pues atender el gran desafío que implica la crisis global en materia de derechos de personas migrantes y refugiadas, siendo nuestro continente uno de los continentes que lamentablemente acoge a una de las mayores crisis, que es la de personas venezolanas, pero que además tiene que responder a múltiples legados de crisis, como es la crisis de personas centroamericanas, haitianas, entre otras que están buscando protección internacional. Señora Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, muchas gracias por analizar para nosotros este reporte.